La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Con el cariño y gusto de siempre les saludo en este espacio a su encuentro con la palabra, un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Continuamos meditando las cartas de San Pablo, estamos llegando al final de la primera carta. Hoy quiero proponerles este texto hermoso como todos, que encontramos en el capítulo 14, versículos del 1 al 5. El texto dice así: busquen pues el amor. En cuanto a los demás dones, anhelen sobre todo el hablar de parte de Dios, porque aquel que posee el don de expresarse en un lenguaje misterioso, no habla a los hombres, sino a Dios, pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas que nadie entiende. Sin embargo, el que habla de parte de Dios, habla a los hombres, los beneficia espiritualmente, los anima y los consuela. El que se expresa en un lenguaje misterioso, se beneficia a sí mismo. En cambio, el que habla de parte de Dios, contribuye al bien de la Iglesia. Desearía que todos ustedes tuvieran el don de expresarse en ese lenguaje misterioso, pero prefiero que tengan el de hablar de parte de Dios, pues es más útil el que comunica mensaje de parte de Dios que quien habla un lenguaje misterioso, a no ser que también interprete ese lenguaje para el bien de la Iglesia. Bueno, pues recordemos que estamos en este contexto donde San Pablo en el capítulo anterior había hablado del himno, esta oda hermosísima al amor, y al iniciar este capítulo 14, San Pablo vuelve a insistir: busquen pues el amor. Y ese amor que el cristiano debe vivir, debe practicar, se expresa esencialmente en la predicación. Y aquí Pablo hace dos formas de dejar que el Espíritu hable o que se exprese en nosotros. San Pablo habla de un don, de un lenguaje misterioso. No sabemos a qué se refiere, ese lenguaje que los demás no entienden. Algunos prefieren hablar de esta palabrita, la glosolalia. La glosolalia es esa capacidad de hablar. Algunos, pues si no una lengua, como el latín, el griego, el hebreo, el inglés, pues un tipo de lenguaje que surge del corazón del hombre. Y esto pues normalmente lo vemos en algunos grupos de nuestra iglesia, principalmente aquellos que tienen que ver con la renovación carismática, como que le dan mucha importancia a este tipo de lenguaje, ese lenguaje del alma que se expresa cuando tienen una experiencia fuerte de Dios. Pero San Pablo aquí nos advierte, dice, ese lenguaje se queda en sí mismo. En cambio, dice San Pablo, yo quisiera que hablaran más bien de parte de Dios, que profetizaran de parte de Dios, porque ese beneficio es para los demás. ¿A qué se refiere pues San Pablo cuando dice, prefiero que hablen de parte de Dios? Pues es sin duda la predicación, y la predicación tiene que ver con el discernimiento. Es decir, todos aquellos que de alguna forma estamos llamados a exponer, a predicar la palabra de Dios, y pues somos todos los bautizados. Estamos llamados no solamente a repetir las palabras de Cristo, a repetir las palabras del Evangelio, sino a buscarle el sentido. ¿Qué es lo que quiere Dios?
Es decir, tener un discernimiento de lo que hoy estamos viviendo, los acontecimientos que estamos viviendo a la luz de Dios. Es muy diferente, pues, alguien que se exprese en un cierto momento como éxtasis, con ese tipo de lenguaje misterioso. Pero dice San Pablo, el amor también se tiene que expresar a través de ayudar, por medio de la predicación, a que las personas tengan un discernimiento. Esa es como la finalidad de la palabra de Dios, que no solamente se quede en lo profundo del corazón de cada uno, sino que la palabra tiene que llevarnos a una forma de vivir, a una forma de actuar. Por eso dice San Pablo, prefiero, ¿verdad?, que hablen de parte de Dios, pues es más útil el que comunica mensaje de parte de Dios que quien habla ese lenguaje misterioso. Entonces, pues vamos a analizar cada uno lo poco que sé, lo que he estudiado de religión, lo poco que he estudiado de la Sagrada Escritura. Me ayuda primero a mí a tener un discernimiento, a tener claro en la vida qué quiero, hacia dónde voy, qué estoy haciendo aquí. Segundo, ayudo a los demás con mi predicación, con mi testimonio, ayudo a otros también a caminar a ese encuentro de Dios. Finalmente, pues eso somos nosotros, somos cauces por los cuales deben o debemos llevar a los demás a Dios. Que no se quede solamente nuestra expresión de fe en una oración mística, que se exprese pues con ese tipo de lenguaje misterioso que no se entiende y que al final pues no es un carisma que sirva a la iglesia. Recuerden que ya hablamos antes de los carismas de los cuales habla San Pablo y dice los carismas deben de ser para construir la iglesia. Que no se quede solamente en una manifestación interior de algo, una experiencia que uno pueda tener del Señor en un momento fuerte. Dice San Pablo, prefiero que su lenguaje sea profético, que expresen la palabra de Dios, que esa palabra ayude al discernimiento de los hermanos para que ellos también se acerquen a Cristo. Pues vean qué consejo tan interesante nos da Pablo, ser cada uno de nosotros ese testimonio a través de nuestra palabra, a través de nuestra vida, para llevar a otros a Cristo. Pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. Por ahí estamos viendo la posibilidad de cambiar el horario de transmisión del martes al viernes. Entonces, ya la próxima vez nos oirás un viernes. Esto con la finalidad, nos hacen ver los que saben un poquito de marketing, que tiene más impacto el fin de semana, algo que se sube, puede llegar a más personas. Entonces, bueno, yo sé que ustedes siempre nos siguen, siempre están atentos a estas cápsulas, a estas pequeñas reflexiones, pues ahí las encontrarán los viernes desde temprana hora para que ojalá llegue a más personas. Pues a nosotros nos toca compartirlo, material muy sencillo, pero que nos puede ayudar a profundizar en nuestra fe. Estamos ahí pues en las redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la página de Facebook de un servidor, Julius Carrillo. Ahí nos van a encontrar pues los viernes. Les deseo que estén bien en este mes dedicado a San José y pues le pedimos a él con su prudencia, con su silencio, que nos ayude en nuestro camino, que proteja y cuide a su iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.